Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Umbrella. Hoy tenemos una entrevista súper importante de donación de órganos. No te la pierdas con Susana Seoane. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo Vamos empezó a todo? empezar por el Okey. principio. Cuando ella tenía 3 meses de nacida, Bebé. le hicieron unos exámenes por una infección urinaria, y ahí fue cuando apareció, en los exámenes que ella había nacido con un solo riñón. Pero ese único riñón no estaba funcionando al 100%. En ese momento fue al 70% estaba funcionando, ¿ok? Y ahí, bueno, enseguida, se buscó un especialista, busqué varias opiniones. Traté de informarme mucho por internet, a ver cómo se curaba, qué se podía hacer, pero la deficiencia renal es una condición que no es reversible, ¿ok? Eso Claro. siempre va a ir empeorando con el tiempo. La única herramienta que se tiene cuando se tiene una condición renal es la alimentación, cuidarse mucho en la alimentación, bien saludable para, para poder lograr que ese riñón esté lo más sano posible en el tiempo, en el caso de Valeria, hasta que llegó el momento del trasplante. Claro, o sea, la solución era un trasplante. La solución era o diálisis, que a mí no me gustaba esa opción. Claro, imagínate una niña. Ujú, sí, aparte que a ella le costaba mucho el tema de comer, ellos no sienten el sabor de la comida igual que nosotros, entonces era muy delgada, un peso bajo para poder llegar a diálisis. Ujú, entonces, Claro, sí, la opción era el trasplante. era el trasplante. ¿Y las probabilidades? ¿Estabas aquí en los Estados Unidos Ujú. o vienes de otra parte? O sea, Yo inicialmente estaba en Venezuela, después ok. estuve viviendo unos años en Uruguay y en un momento por un tema personal decido venirme acá a los Estados Unidos, pero siempre se le estuvo tratando tanto en Venezuela como en ¿Cómo era? Uruguay y aquí al llegar. Cuando llegamos acá, en los exámenes que le hacen, cuando le empiezan a ver los médicos, ya esa función renal estaba en un 40%. Mm, Eso fue hace 4 años, más o menos. hace 4 años. Ujú. ¿Y de ahí empezó a empeorar o se mantuvo en el 40% esperando que llegara ese donante? No, ella siguió bajando la función renal. Sí, siguió bajando la función renal hasta que en, en este último año llegó a 19% la funcionalidad renal. Wow. Bajó de 40, 39, fue bajando poco a poco hasta que al final llegó a un 19% y este final de estos últimos meses ya estaba en el 17%. Ahí fue cuando o era diálisis o era trasplante. Y esperar por ese trasplante, o sea, ese, Ujú. ese proceso, o sea, te anotas, es una lista, es por sorteo, es por emergencia, o sea, ¿cómo trabaja? Okey, cuando te comienzas con el tema del trasplante, hay todo un protocolo de juntas médicas, de exámenes, que a lo mejor para ellos y para uno como mamá también es difícil, es tedioso, son muchas preguntas, muchos exámenes de sangre regularmente. Ese proceso, mientras ingresas en la lista de espera que le llaman, sí fue un poquito largo, porque le habían hecho uno el año pasado, no estaban los valores dados como para que ella entrara en lista de espera, y este año cuando lo repitieron, sí, sí. Y cuando hablas de los valores dados, estamos hablando ¿de qué? Según ellos me explicaban, era ya que estuviese más baja la función renal, Ah, o sea, tenías que estar peor para entonces optar a por entrar en ser lista de por un espera. trasplante. Ujú, ¿Y qué pasa si estando peor no llega ese trasplante? O eso sea, es lo que pasa. la persona muere. Bueno, pueden tener la opción de diálisis también, pero diálisis no era una opción que yo quería y Valeria tampoco tenía las condiciones como para estar En en diálisis. diálisis. Ujú. Qué Entonces locura. estábamos ahí bien complicados, Claro, súper, súper complicado, bien súper complicados. difícil. Ujú, ¿Y o sea, en el camino, que ya estás en la lista, ya lamentándolo mucho, llegó a empeorar para mm, poder entrar en la lista en de esa espera. lista de trasplantes? Y Ujú. una vez que entró en esa lista, ¿qué Eh, tan rápido fue el proceso y cómo fue? Fue rápido. Fue rápido. Fue rápido porque primero en la última junta médica
uno de los doctores nos dijo que por el tipo de sangre había solamente un 2% de encontrar un donante. Qué difícil. Él dijo eso y Dios metió su mano. Dios, maravilloso como Y en siempre. menos de una semana apareció un donante. Qué maravilla, qué bendición. Qué bonito y qué bendición, y se vale llorar porque, bueno, este podcast va a estar en el mes de noviembre, el mes en donde celebramos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, el tiempo de acción de gracias. Y qué bello, qué bonito poder decir que Dios le dio la oportunidad, ¿verdad? Sí, A tu hija a volver a nacer, a volver a tener así fue. posibilidades y qué bendición, eso ha sido una bendición enorme para ella y para ti, porque, a Sí. ver, uno como mamá, yo me imagino que tiene que ser muy difícil y sola, además, Además, y sí, además sola en un país además, donde pues está sola, sí, no hay familiares pues así es, cercanos. así es. Sí, fue una etapa, si tú miras hacia atrás, fue una etapa bien, bien difícil, pero lo volvería a hacer 1000 veces. Claro, y el milagro se dio, El milagro se dio. Sí fue un milagro, Dios metió la mano porque con un 2% de posibilidades, en menos de una semana, claro. eh, me llamaron y me dijeron, me empezaron a hacer un montón de preguntas que ellos hacían regularmente y me dijeron que había un donante, un posible donante. Ese proceso fue cada 3 horas más o menos nos iban llamando, los exámenes están saliendo, hay compatibilidad. La última llamada fue como a las 11 de la noche, que a las 5 de la mañana teníamos que estar en el hospital. Ya ahí se hizo el último examen, em, y a las 7:30 entró en quirófano y a las 10:30 estaba saliendo de quirófano. O sea, y además súper rápido, Fue súper rápido. Una vez que entras a la lista de espera y, y que Dios mete su mano, claro. fue un proceso muy rápido, fue un proceso muy rápido. Sí. Y ella, su recuperación, o sea, ¿cómo la ves? El antes y el después, o sea, sí hay un cambio Sí, hay un en cambio. ella. Hay un cambio. Sí es importante que sepa las personas que están lamentablemente en esta situación, que es un 50% la cirugía, un 50% la recuperación. Tienen que ser bien cuidadosos. Los médicos te explican muchísimo. Busquen médicos de confianza, que les Claro, puedas preguntar, que te aclaren todas tus dudas. Pero la recuperación sí es bien importante. La medicación, la alimentación, ejercicios, pero definitivamente los cambios todos son positivos. En su alimentación hay cambios, en su humor, en su actitud, hay cambios, sí. claro, Siempre además que positivos. imagínate una persona que no tiene un riñón y el otro casi no le está trabajando, o sea, Es que aprendes mucho en este proceso. El riñón es un filtro. Yo siempre lo comparaba para que la gente me entendiera. Es como un motorcito de Volkswagen en una camioneta grandotota. O sea, no va a filtrar. Hay un montón de toxinas en el cuerpo que afectan todo el organismo en general. Entonces, el cambio ha sido absoluto. Sí. qué bendición. Ujú, ujú. ¿Y cómo la ves a ella? O sea, está contenta? Está muy contenta, con otras perspectivas, con otra actitud. Qué bonito. Sí, Con ganas de vivir, de comerse el mundo, absolutamente, me imagino. Ya absolutamente, loca por sí. salir, todavía está en Sí, casita. tiene que estar, sí, tiene muchas ganas de salir, pero todavía tiene que estar en recuperación, así que hay que tener un poquito de ¿Qué paciencia. tiempo le dan de recuperación? O sea, ¿qué tiempo de que no puedes hacer tu vida normal? Tienes que ir acoplándote, o sea, Ujú. ¿cuánto es el tiempo que le Yo me pusieron? imagino que es un aproximado dependiendo de cada paciente. En el caso de ella ha evolucionado bastante bien, pero todavía tiene dolor. Está a un mes y una semana de la cirugía, Nada, está muy reciente. Se ha recuperado muy bien, en los exámenes siempre ha salido bien, pero un promedio de 3 meses es lo que ellos suelen dar, alrededor de tres de tres meses. meses. O Ujú. sea, antes de 3 meses ya no puede volver como tal a su vida normal, Poquito, sino que exacto, ir poco a poco, poquito a poco. claro, Ujú, ujú, excelente. ujú. ¿Y qué te dice ella? Porque, a ver, en este tipo de circunstancias viene la alegría para ti como mamá Ujú, de que Dios le plació que apareciera ese donante, que fuera 100% y que pudieran hacer el trasplante. ujú. Pero después uno tiene siempre que pensar en la otra parte, ¿verdad? Oh, ¿De sí. dónde vino?
¿De dónde vino ese riñón? O sea, ¿vino de una persona que está viva, vive de una persona que No, falleció? una persona joven fallecida. em, Ella no me ha tocado mucho ese tema, lo sabe, y lo único que hemos hablado, si en algún momento pudiésemos contactarnos con esas personas. Hay un protocolo que tiene el departamento que se encarga de la parte de trasplantes. Si Okey. ambas partes quieren, podemos comunicarnos. Y a nosotros nos gustaría, obviamente, Claro, imagínate hablar de eso, agradecerle a esa persona que miren, a señores, esa para que familia. sepan, o sea, esto es súper importante. Si ya la persona clínicamente falleció, si ya no hay nada que hacer, ¿por qué no dar vida después de la vida? ¿Por qué no salvar la vida de alguien más? Una niña de 13 años que al final del día el resultado que le iba a esperar era muy triste. Y al final del día el riñón, en el momento que se pare, pues la persona no le da mucho tiempo de vida. O sea, Mm, tuviste la bendición de que llegara esa persona, ujú, que esa madre, como tú, como yo, esa ujú, madre que perdió un hijo, ¿verdad? Y que dijo, ¿sabes qué? En honor a lo que Dios me dio, al tiempo que me dejó a mi hijo, en honor a eso yo voy a donar y a dar vida después de la muerte. Y eso me parece un acto tan noble, tan hermoso, de verdad que es como que, es que no hay como pagarlo. no, No existe eso una es manera de invaluable, pagar, un no. agradecimiento eterno, me imagino, y por qué no, ¿verdad? El sentir uno el compromiso de que definitivamente, o sea, mi licencia, señores, y les voy a poner una foto tapando, por supuesto, dirección y todo lo demás, pero sí es importante que sepan que este caso a mí me conmovió y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer un cambio en mi licencia y puse que era donante para Ujú. que ya el hospital supiera que Dios no lo quiera, pero puede pasar. Un accidente puede pasarle a cualquiera. Que ya el hospital sepa que si hay algo en mí que puede dar vida a otra persona, por supuesto que lo den, sin que mis hijos tengan que tomar esa decisión, Que sino debe ser que, bien que ya, difícil. ya está listo ahí para que los demás sepan, porque sí, claro que sí. ¿Tú imaginas la bendición de poder ayudar y darle vida a otra persona? Así es. Ujú. Impresionante, o sea, y cómo la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Y le hicieron ya pruebas de riñón, o sea, no hay ningún problema, el funcionamiento Por normal. ahora está todo excelente. El funcionamiento del riñón no se ha visto afectado para nada. Su evolución ha sido excelente. Excelente, qué Ujú, sí. bendición. Ujú. ¿Y el colegio? ¿Cuándo vuelve al colegio? ¿Quiere volver? Quiere volver, ¿Qué pero en siente? este momento va a ser online, va a terminar el Claro, año online, claro. porque ya también el periodo que queda ya con las vacaciones es corto, así que sí, sí quiere volver. El quiere- año que viene, cuando comiencen después de las vacaciones de A ella, Navidad, exacto, ¿piensas que se reintegraría a que su ahí ya se colegio? podría reintegrar, así es. Qué bien, qué Ujú, bendición, ¿verdad? sí, así es. De verdad que es una experiencia que dura que te tocó vivir como mamá, Ujú. porque yo me imagino el sufrimiento tuyo Oh, sí, desde, desde desde, el primer día que te claro, enteras, desde el primer claro, día que te claro. enteras, Es claro, no saber qué va a pasar, es la así es. incertidumbre constante. ¿Y en ningún momento pensaste tú ser donante o no eras Sí, compatible? sí pensé en ser donante, pero había mucha diferencia en la edad. Ellos tienen un O promedio en las edades. sea, tiene que haber Sí, algo de... de hecho, yo estaba haciéndome, porque hay algo bien importante que son las donaciones cruzadas. A lo Ok, mejor por la diferencia de edad yo no le podía donar a ella, pero le podía donar a otra persona. Como ella había entrado en lista de espera, el día que yo estoy haciendo todas las preparaciones para hacerme las pruebas, a ver si podíamos hacer donación cruzada, es cuando me llaman que apareció un donante. qué bendición. Ujú, ujú. Así Sí. es, No, pero así sin duda alguna, tener o sea, a ver, tener la posibilidad de dar vida a otra persona. totalmente, O sea, sabemos que una persona puede vivir bien con un riñón así y es, pronto lo van a ver en el próximo podcast que van a ver aquí. Viene una persona que dio un riñón en vida. para, Ujú, para ayudar a su pastor. Y es un ujú. acto de amor. Yo siento a veces que no es tan fácil porque yo siempre trato de ponerme en el lugar de la persona y yo digo, bueno, a ver, después de muerta, donar los órganos
es una decisión que no debería ni ser un déjame pensarlo. O sea, en mi correcto. opinión, no deberías ni de pensarlo, porque total, si ya la persona falleció, ya no necesita esos órganos. Y si esos órganos pueden salvar la vida de alguien, ¿por qué no hacerlo? Ujú, Pero yo pensando, o sea, yo así en vida, hoy, ¿donaría un riñón a alguien más? ujú. Esa es una decisión difícil, Esa puede ser muy una decisión difícil. difícil. Ujú. Muy difícil. No sé si se puede, no sé si por la edad, no sé si hay un límite de edad para poder hacerlo. Creo, por lo que todo, lo que estuve averiguando, creo que estando saludable hasta los 70 años, O sea si que no me sí, equivoco, sí si se está puede. saludable, sí se puede. Y está la posibilidad maravillosa que hace unos años no existía de la donación cruzada, como era el caso que yo no le podía donar a mi hija, pero podía donarle a otra persona y otra persona compatible con mi hija le donaba a ella. Donar. Ujú, Así como que un trueque, un cambio, pero exacto, al final del día la bendición exacto. de poder Ayuda. salvar una Ujú, vida. así es. Te ha Así. tocado un Duro. caminar difícil, Un caminar difícil. muy difícil, A muy buen duro, término. pero Dios es maravilloso y te ha Así es. aguantado de la mano a ti, a tu hija, y te dio la oportunidad de tenerla por mucho tiempo más, así que Así disfrútatela al es. máximo, no escuches lo que te diga la gente y consiéntela y apapáchala, Oh, porque al sí. final de vida, este, le ha tocado a ella también muy Sí, duro. ha ¿Qué sido difícil. qué te ha dicho ella? O sea, Lo que más le asombró, cuando estaba recién en la operación, fue el sabor de los alimentos. Fue oh, una cosa claro, así como que, ya va, porque ya nos lo habían dicho, tú no sientes igual el sabor de las comidas, etcétera, estás inapetente. Eso ha cambiado con absolutamente. está Sí. comiendo, Sí, pero o sea, su cara y los comentarios cuando ya va, o sea, la comida qué sabe rico. rico. Ay, qué bien, qué bendición, Sí, eso fue una de las cosas que más hizo ansiedad por querer retomar otra vez su vida normal qué y sus bueno. expectativas. Y qué le dice el doctor? O sea, ella eventualmente va a poder ser mamá, va a poder tener su vida normal, su to De eso hablan poco, me imagino que por la edad. De mm, eso, o sea, la parte sexual sí la han conversado, la conversan solo con ella. Em, El tema de ser mamá, sí creo que no hay ningún inconveniente, pero como es jovencita todavía, la claro, es una parte de ser niña, mamá y eso, no tocaron ese tema. claro, Ujú. qué bien. Pues mira, aquí tienes esa cámara. ¿Qué mensaje le darías tú a una mamá que esté pasando por esta misma situación por la que tú has atravesado? O sea, ¿cuál sería ese mensaje de esperanza, de aliento, como para que tranquila que va a llegar? Sí, sí, yo les diría que busquen mucha información, busquen médicos de confianza, no se desanimen y que oren mucho. Dios tiene su momento para tomar las decisiones y hacer las cosas, que nunca pierdan la fe, nunca, porque a veces tú dices, bueno, ajá, ¿y entonces cuándo? ¿Por qué? Sobre todo cuando son niños, pero que no pierdan la fe nunca. Ese Claro, sería mi mensaje. agarrada de ahí. Agarrada totalmente con las 2 manos. Gracias, Susana. Mira, señores, mi tocaya. Gracias por venir aquí y contar, ¿verdad? La historia de la niña. Gracias por abrirte aquí a nosotros y darles un poquito de conocimientos, ¿verdad? A las Ujú. personas que no entienden los procesos, no entienden cómo pasan. Y bueno, aquí tienen una idea ustedes, señores. Así que denle like, compartan, porque la información que dimos hoy tiene diferentes mensajes. El primer mensaje es no pierdas la fe y la confianza porque al final del día Dios siempre llega. El segundo mensaje que yo te diría es, si estás lamentándolo mucho un familiar que acaba de fallecer y tienes la oportunidad de donar aquellos órganos que puedan salvar la vida de otro, no lo dudes. No lo dudes porque aquí tenemos un ejemplo de una niña que volvió a nacer gracias a alguien que dijo, voy a compartir y voy a donar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye.